Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición central de MBD Noticias, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Efectivamente, ya en el tramo final de la semana. Exactamente, en la bajadita. En la bajadita de la semana y con información vinculada al Parlamento, porque las bancadas parlamentarias, las dos del Frente Amplio, expresaron mediante un comunicado su más firme condena a las acciones militares llevadas adelante en Gaza, Palestina en general, en realidad, por el gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu. Las y los legisladores expresaron además su profunda preocupación ante lo que definieron como el continuo agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania. El coordinador de la bancada Frente Amplista del Senado, Daniel Casciani, se refirió al comunicado emitido por su fuerza política este jueves y apuntó contra Israel por perpetrar actos constitutivos de genocidio contra los palestinos en Gaza. Según los dichos del senador, el gobierno, que no ha emitido opinión, está de acuerdo en términos generales con el comunicado. Este es un tema evidentemente muy importante. Hoy tenemos un comienzo diferente porque estamos terminando la portada y nos están convocando desde exteriores. Exacto, desde el Palacio Legislativo precisamente está Diego Martini. Aquí está por comenzar una conferencia de prensa de la bancada de diputados de la oposición. Claro, el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional está a punto de empezar a hablar. Presupuesto es el tema. Integra Abdala la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Y hoy, entre otras, compareció la delegación de la UDELAR. Exacto. Habla Gerardo Sotelo del Partido Independiente. Tiene un impacto enorme desde todo punto de vista sobre la población del territorio nacional. Con este proyecto de asignación presupuestal no se puede ni consolidar los CENURES que hay ya funcionando en distintos puntos del país, ni mucho menos, porque esta es la visión de las autoridades, apostar a crear nuevos. Esto va a tener un impacto negativo, claramente, particularmente sobre los jóvenes que estudian en las ciudades en las que viven y no tienen que trasladarse a Montevideo. Y eso, que es una prioridad de la UDELAR, creemos que también lo es para nosotros. Luego, el plan de becas, que tiene también un impacto social enorme y que permite que hoy en día prácticamente la mitad de los estudiantes sean primera generación de universitarios, o creo que aún más de la mitad. Es algo que no puede más que consolidarse y extenderse en la medida que podamos encontrar los recursos. Y la atención clínica, disculpe que le hago ese anexo, ¿en qué lugar de esa lista quedaría? Bueno, claramente fue una de las prioridades, claro, que expresaron las autoridades. Creo que está el rector ahora que va a hablar. Sí. Gracias. Vamos que tenemos la Dale. Muchas gracias. El ministro del Interior, Carlos Negro, reveló que en el primer semestre del año se verifica una baja sostenida de todos los delitos a nivel nacional con relación a igual lapso de 2024. La Intendencia de Salto despidió a 291 personas. El sindicato acusa al intendente Carlos Albizu de hacer demagogia política y denuncia que aún no les comunicaron a las personas afectadas hasta cuándo trabajarán. Con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó el Permiso Nacional de Conducir por Puntos, que estará asociado al Permiso Único Nacional de Conducir, PUNC. La alcaldesa del municipio E de Montevideo, Mercedes Ruiz, manifestó preocupación por las situaciones de extrema violencia, según las definió, que se están viviendo en barrios como La Cruz de Carrasco, Malvin Norte y Euskal Herria. El gobierno venezolano anunció el comienzo de maniobras aéreas, marítimas, terrestres y la movilización de 2.500 efectivos, según el plan anunciado por el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, ante lo que denuncian como una amenaza de Estados Unidos. La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde a una moción de urgencia que busca acelerar la aprobación de un proyecto de amnistía para personas imputadas por crímenes políticos y electorales que, en caso de ser aprobado, será vetado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy por YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Ahora salimos nuevamente del estudio, Martín. Sí, uno de nuestros compañeros, Diego Martini, está en el Palacio Legislativo, por ahí ya pasamos. Otro compañero en los móviles hoy, Martín Duarte, está en El Cordón, que es un barrio de plátanos. Y creo que siendo primavera, la mano viene por ahí. Martín Duarte, bienvenido. Martín, Natalia, ¿cómo andan? ¿Cómo la vienen llevando ustedes con la floración
de los plátanos, la popular pelusa. Bueno, preparamos un informe acerca del tema. Ya la mala noticia por lo pronto es que hasta mediados de octubre, fines de noviembre, esta floración va a estar, bueno, circulando principalmente por Cordón y Centro, que son los barrios donde hay mayor plantación de plátano. Representan apenas un 10% del total del arbolado de Montevideo, pero estaremos ampliando un rato para estar compartiendo algunas particularidades de esta especie. Y otro adelanto es del informe especial que hoy desarrollará Mariana Abreu sobre la movilidad eléctrica. Muchas interrogantes, Mariana. La verdad que sí. ¿Cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Vamos a estar hablando de movilidad eléctrica porque en este primer semestre del año, de enero a julio, se vendieron más de 6.300 vehículos eléctricos, superando el total de las ventas de vehículos eléctricos comparado con el año anterior. Y este tema presenta desafíos y límites porque, bueno, hay varias cuestiones que están pendientes regular, como lo que tiene que ver con las baterías de litio, y también hay una necesidad de aumentar la red de carga. En un ratito ampliamos. Y la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, dijo que se debe hacer el mayor esfuerzo para que aumente el presupuesto educativo en una jornada en que tanto desde la oposición como desde la intergremial universitaria se expresó disconformidad con los recursos que plantea otorgarle a la Universidad de la República el proyecto de ley de presupuesto. Nosotros como DELAR estábamos pidiendo un 52% de aumento sobre lo que existían recursos y nos dieron un 1,8%. Evidentemente parece difícil alcanzar el objetivo del 52%, pero se lucha por lo menos para alcanzar ciertas bases mínimas, como decía el compañero de ADUR. Un retroceso y un recorte en lo que tiene que ver con asignaciones incrementales tanto para la UDELAR como para la UTEC, en especial lo que tiene que ver con recursos para el interior. La polémica de si llegamos o no, bueno, Uruguay tiene que hacer el mayor esfuerzo para dotar el presupuesto de la enseñanza que necesita el país. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Mucho móvil, mucha salida a exteriores en el comienzo de nuestra edición central. Y mucha actividad en el Parlamento, por eso vamos ya mismo al contacto con Diego Martini. Sí, así es, compañeros. Como ustedes saben, estaban autoridades de la Universidad de la República presentes en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Ya habló la oposición y ahora hablan las autoridades de la UDELAR. Escuchamos al rector Héctor Cancela. Ahora es el turno de las autoridades de la UDELAR. Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos comentando un poco lo acontecido en esta comparecencia de la Universidad de la República. Como saben, fue bastante extensa, en el entorno de 7 horas, más de 7 horas. Y bueno, con presencia de una delegación importante, no podíamos estar todas y todos aquí, pero estoy aquí acompañado con los representantes de las y los trabajadores universitarios y también particularmente del interior del país, de la institucionalidad en el interior. Les queríamos comentar, simplemente compartir que la universidad vino hoy al Parlamento, a la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, para presentar su plan estratégico de desarrollo universitario para este próximo quinquenio, un plan 2026-2030. La universidad cree fuertemente que el futuro del país depende de generalizar la educación superior, depende de poder brindar carreras universitarias de grado, de posgrado, educación permanente en todo el territorio nacional, de la mayor calidad, ¿verdad?, con excelencia académica, integrando la investigación, integrando la extensión, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada territorio. Y para esto ha elaborado un plan que tiene asociado un presupuesto y que en definitiva hoy lo estuvimos presentando aquí en los diputados y comentando las prioridades, las necesidades que la universidad ve, así como la preocupación porque el mensaje presupuestal que el Poder Ejecutivo envía no recoge los principales puntos que la universidad está planteando. Nosotros vemos como institución principal de enseñanza universitaria en este país que tenemos un crecimiento de matrícula muy importante, más de 160.000 estudiantes, más de 25.000, cerca de 30.000 en el interior del país. Este crecimiento se va a mantener
Creemos que para atender con la calidad de vida necesitamos ser responsables, necesitamos tener un crecimiento también en el número de docentes y en el número de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, que está congelado hace años. Estamos teniendo realmente una sobrecarga de trabajo y estamos teniendo también un crecimiento en edificios que luego no se acompaña por las personas que puedan sostenerlo. Estamos viendo que la matrícula universitaria, al mismo tiempo que crece, se diversifica. Tenemos cada vez más estudiantes de distintas capas sociales, crece la demanda de becas, crece la necesidad de dar una atención al ingreso, a la permanencia y al egreso con distintas herramientas. La universidad con algunos fondos transitorios ha hecho distintas experiencias que hoy corren riesgo de poderse continuar en el futuro. Y bueno, sentimos realmente para poder cumplir esta misión y brindar la posibilidad del egreso, de la formación, tenemos que también solicitar allí un refuerzo en los rubros de becas, en los rubros de bienestar, en los rubros que tienen que ver con la atención a la salud mental, en los rubros que tienen que ver en definitiva con toda la vida universitaria. El parque edilicio de la universidad ha crecido, pero los fondos para mantenimiento están estancados en pesos, con lo cual valen menos cada año. Tenemos allí también una necesidad imperiosa. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de las funciones sustantivas, tenemos fondos acotados tanto para la enseñanza, la investigación, la extensión. Hay programas como el de dedicación total que se van a ver congelados, vamos a perder muchas y muchos jóvenes. A nivel del funcionariado tenemos salarios que son los más bajos de toda la educación pública. Tenemos también una gran dificultad en la carrera, tanto docente como de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Hace años que no tenemos los concursos necesarios. Hay funcionarios que hace 10, 12 años ingresaron a la institución y nunca tuvieron oportunidad de ascender un solo grado. Tenemos a nivel docente 2/3 del plantel de la universidad en los grados de ingreso, grados 1 y 2, que tienen salarios muy sumergidos y que tampoco están teniendo oportunidades de ascenso. En definitiva, hay una buena noticia, que es que la sociedad nos demanda más formación, que las y los jóvenes llegan cada vez más a la universidad, más de 22.000 ingresos, los egresos también van creciendo, tenemos una demanda social de más conocimiento, se le pide a la universidad estar, como Estado, desde estar discutiendo la calidad del agua, el manejo de una cuenca, mejorando la producción agrícola, generando nuevas variantes genéticas, estudiando la salud, por supuesto discutiendo temas sociales como la pobreza, la desigualdad, atacando temas novedosos como las ciencias oceánicas. Bueno, por todos lados hay una demanda social que la universidad quiere cumplir, pero para eso, en definitiva, necesitamos que la sociedad entera también apoye este pedido presupuestal. En la comparecencia en sí misma, bueno, como dije, fue extensa. Rendimos cuentas de todo lo que la universidad ha hecho con los fondos que han sido asignados en el pasado y explicamos con mucho detalle las necesidades futuras y el uso que se les va a dar. Entendemos que es una etapa fundamental ahora, ¿verdad?, donde el Parlamento va a tener que discutir las asignaciones. Nos quedamos con estas palabras por ahora de Héctor Cancela, el rector de la Universidad de la República, resumiendo los planteos que hizo la delegación por él encabezada ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Y ahora, Nati, seguimos mirando hacia el Parlamento, sí, pero para hablar de otro asunto. Porque, lo decíamos en la portada de nuestra edición central de hoy, las bancadas parlamentarias del Frente Amplio emitieron una declaración que expresa textualmente la más firme condena a las acciones militares impulsadas por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la ciudad de Gaza, y manifiesta además esa declaración preocupación ante lo que se define como continuo agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino. En la declaración, las bancadas citan al informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, que concluye que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han cometido y continúan cometiendo actos constitutivos de genocidio. Recoge, por un lado, la declaración que se aprobó en la Asamblea General última sobre la necesidad de la creación de los 2 estados, que fue apoyada por 142 países, y que el Uruguay trabajó mucho en este grupo, sobre todo liderado por Francia y Arabia Saudita y muchos países árabes. También tomamos nota de los últimos informes de la Comisión Independiente de Naciones Unidas que
que constató hechos que significan, entre otras cosas, pueden significar un genocidio que se esté procesando en la Franja de Gaza, y también planteamos la necesidad de seguir, por un lado, apoyando las acciones humanitarias que se están llevando adelante por algunas organizaciones internacionales para llevar medicinas y alimentos, que se realice un alto al fuego y que se pueda, sobre todo, también reencauzar desde el punto de vista humanitario y, bueno, mediante negociaciones esta situación. Y, bueno, sin duda estamos condenando esta situación y que a todos nos parece, sin duda, escalofriante lo que está pasando. La uruguaya Eloísa Montaña integra la flotilla Global Sumud, que partió rumbo a Palestina con ayuda humanitaria, con el objetivo de contrarrestar el bloqueo de Israel a Gaza. La organización está integrada por unas 300 personas civiles de al menos 44 países que rechazan el bloqueo. Y según destacó Montaña a MBD Noticias, esta iniciativa surgió ante el cansancio por lo que ocurre en Palestina. Este es un movimiento de ciudadanos comunes y corrientes que se cansaron de que nuestros gobiernos no hicieran nada sobre el genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, y decidieron unirse hace 2 meses más o menos bajo el nombre del Global Movement to Gaza. Ahora mismo es un movimiento que junto a otros movimientos se encuentra en el Global Sumud Flotilla, que seguramente lo han escuchado. Global, Sumud es una palabra en árabe que significa resistencia, y la flotilla es una agrupación de barcos pequeños que van. El movimiento en particular es un movimiento que no está afiliado a ningún partido político o religioso. Es un movimiento de civiles que, no sé, que son maestros, artistas, doctores, mecánicos, que no tienen, que están realmente muy frustrados y cansados ante el silencio de nuestros gobiernos. Entonces decidieron embarcarse hacia Gaza con medicina, con alimentos, con el objetivo de romper el bloqueo ilegal que tiene ahora mismo Israel sobre la Franja de Gaza. El bloqueo ilegal que tiene Israel sobre Gaza es terrestre, nada puede pasar por tierra, es marítimo, nada puede entrar por mar, y es aéreo. Se le llamaba la cárcel más grande del mundo a cielo abierto, hoy se le llama genocidio, porque lo que está pasando en Gaza es un genocidio, es una limpieza étnica. El gobierno de Israel no quiere que se conozca qué es lo que está pasando, no quiere que se acerquen civiles ni que nadie se acerque hasta que ellos no terminen su trabajo, que es lo que dicen, que es la total ocupación sobre ese territorio, que es un territorio de los indígenas palestinos. Ahora volvemos al Uruguay para cambiar de asunto, porque la oposición ganó las elecciones del CASMU y Domingo Beltramelli será el nuevo presidente de la prestadora. La lista 1 venció a la lista 1935 encabezada por Raúl Rodríguez, quien buscaba la reelección por tercera vez. La lista 1 de la agrupación El CASMU que queremos se impuso por 1.041 votos contra 727 de la lista 1935, que se presentó bajo el lema CASMU Primero. Con este resultado, el nuevo consejo directivo quedó conformado por Beltramelli, Cristina Rey y Marcelo Diamant por el oficialismo, y Raúl Rodríguez y Juan José Areosa en representación de la oposición. La comisión fiscal estará integrada por Stella Gutiérrez y Rubén Cano del nuevo oficialismo, mientras que Nicolás Maceiro la va a integrar en representación de la futura oposición. Domingo Beltramelli dijo a La Diaria que el principal objetivo de las nuevas autoridades es devolverle la estabilidad a la institución y volver a un CASMU normal en el que se pueda trabajar sin tener miedo por las diferencias internas. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, anunció que citará en las próximas horas a las nuevas autoridades debido a la compleja situación financiera que presenta CASMU, que está siendo intervenido desde el año pasado y seguirá en ese régimen al menos hasta julio de 2026. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo.
Bueno, y salimos a la calle con los árboles en el comienzo de la primavera y esa pelusa que nos hace pasar muchas veces tan mal. Allí está Martín Duarte, que nos va a contar más por qué sucede esto, Martín. Y podemos pasar peor, Natalia. Yo te cuento que el ratito que estuvimos por acá hay una pequeña llovizna de estas pelusas. Que particularmente tiene que ver, obviamente vinculado con los plátanos que están plantados en la ciudad y que todavía no se viene lo peor. Se calcula que en mitad de octubre es donde está la mayor aparición, en este caso, de lo que es la floración de los plátanos. Pero vamos a hacer un poco de historia y quizás si uno tiene que buscar un responsable, vamos a hablar del francés Charles Racine, un paisajista francés que fue contratado por la Intendencia de aquel momento, allá por el año 1913, y que, bueno, tuvo la idea de exportar una idea, en este caso lo que eran las plantaciones, fijándose en el modelo francés, y bueno, situar en algunas arterias de Montevideo la plantación de plátano, que son árboles muy buenos por un lado, pero bueno, que tienen estas complejidades, sobre todo en esta época del año, particularmente entre septiembre y noviembre. Fíjense ustedes que por el año 1913 había una contabilización de aproximadamente el doble de árboles de plátanos de los que hay hoy, alrededor de 40.000. Se estima que hoy hay 20.000 en Montevideo, situados principalmente entre Cordón y también la zona del centro, más allá que hay algunas arterias que dentro de su paisaje, el caso de Rivera, de Burgues, de San Martín, de Carlos María Ramírez, bueno, presentan justamente a estos árboles. En este primer tramo del informe vamos a estar conversando con Alfonso Arcos, que es el encargado del Departamento de Arbolado de la Intendencia de Montevideo, para que nos cuente algunos detalles. En particular, le echábamos la culpa recién a un francés, pero mucho tienen que ver los ingleses y la llegada en su momento a Pueblo Ferrocarril, que ha pasado a ser Barrio Ferrocarril, y también la zona de Peñarol, donde aparecen allá por 1871 algunos primeros vestigios de estos árboles. Y por otro lado, una primera sensación de las opiniones de los montevideanos de lo que son estos primeros días y la convivencia con el plátano. El árbol que hace tiempo que plantamos aún se mantiene firme en su raíz. Es insoportable. Todavía no me ha pasado, pero es insoportable, sí. Es un problema, ¿no? Aunque hay zonas que están cambiando los árboles. Mirá, me pongo los Ray-Ban, ¿verdad? Te arden los ojos y bueno, joroba. Se sufre un poco hasta que se va la pelusa. Sí, igual, Sin pelusa, con pelusa, sí, igual el problema. Me enoja muchísimo porque cuando están por el aire, después me caen en los ojos y me da la alergia. Sí, me brota, tengo que usar lentes. La paso mal, pero la voy llevando igual. Se pone bravísimo, te molesta la vista y te pica todo el cuerpo. El árbol que hace tiempo que plantamos aún se mantiene firme en su raíz. Uno de los libros de Aníbal Barrios Pinto es que señala que en 1871 se planta plátanos en el Pueblo Ferrocarril. Los ingleses, digamos, cuando hacían las urbanizaciones, incorporaban arbolado, también siguiendo las lógicas de sus propias ciudades, digamos, y, digamos, vinculados a la empresa ferroviaria, no sé si eran todos ingleses, pero, y bueno, y el árbol, el plátano, que nosotros conocemos, para los ingleses le llaman London Plane, o sea, es un planero de Londres. Hay una expansión fuerte de principios del siglo XX, ligada a la actuación de Racine, por lo menos en lo que está documentado, está como ligado a esa actuación en espacios públicos, un paisajista francés. La especie que tenemos acá, predominante, la denominación científica es Platanus poracerifolia, que es un híbrido entre dos plátanos, un plátano que es de la especie Platanus orientalis, que es de la zona del Cáucaso europeo, y otro que es el Platanus occidentalis, que es de Norteamérica. Y entonces
se cruzaron, digamos, y se generó un híbrido que es el que tenemos. El plátano ahora se encuentra abriendo las yemas recién. Se puede extender hasta noviembre, digamos. En realidad, lo que está estudiado es que cada árbol individual más o menos puede ser entre 20 días o un mes como mucho. Lo que pasa es que se solapan los distintos árboles y el periodo es más largo, digamos, ¿no? Que las flores y retoño de sus ramas no son fruto de la casualidad. Bueno, y lo particular también de esta especie, como decía por allí Arcos, es este híbrido, ¿no? Entre la especie europea y la norteamericana. Norteamericana que, a diferencia de la europea, tiene menos frutos, o por lo menos es más pequeño y en menor cantidad, y se han empezado a plantar alrededor de la década del 90, nos comentaba el ingeniero agrónomo, en la zona 18 de julio, en particular, si prestan atención, de Cuarén hacia Plaza Independencia. Eso hace que, bueno, esos plátanos de esa zona sean menos complejos que la floración que tienen el resto. Por otra parte, se ha intentado con la Facultad de Agronomía a la hora de mitigar un poco el impacto que tiene, sobre todo en las personas alérgicas, en quienes usamos lentes de contacto también con lo que es la pelusa. Bueno, se ha intentado en este caso trabajar con el uso de fitohormonas, y hay un proyecto que de hecho la Intendencia de Montevideo está evaluando, donde se le aplicaría a estos árboles y de alguna forma disminuirían lo que es la floración. Pero ahora vamos a tener un panorama acerca de esto que les decía, apenas un 10% de lo que es la concepción del arbolado de la capital implica a los plátanos. Y se ha hablado mucho en estos últimos tiempos de las consecuencias o del impacto del picudo rojo en las palmeras. Bueno, ¿qué pasa con las palmeras montevideanas? Esto trata el segundo tramo del informe. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? Se contabilizaron 211.000 árboles, de los cuales sí, el 10% son plátanos, pero no es la especie mayoritaria ni más común, lejos, o sea, el paraíso es la especie más común, con un 23% de la población, un 22% tienen los fresnos, después viene el plátano así con un 10% y después las tipas tienen entre un 7 y un 8%. Ese inventario es básicamente de calles, o sea, de árboles de calle. Después hay 80.000 árboles más que son de parques y plazas, digamos. Hay una regla empírica que es que para evitar, digamos, que se pierdan grandes poblaciones cuando hay alguna enfermedad que ataca a una especie, no puede haber más de un 10% de la misma especie, ni más de un 20% del mismo género, ni más de un 30% de la misma familia. La palmera de tu casa, la palmera se va a caer. ¿Cómo ha afectado esta situación que ha sido tan popular acerca de las palmeras y la invasión del picudo rojo? Por los monitoreos que tenemos en las zonas urbanas de la ciudad, lo que hace a espacios públicos con acceso del público, hay unas 8.700 palmeras, hay unas 22.000 más que están en predios privados que constituyen el grueso de lo que... Y después hay unas 1.000 y poco de palmeras que ya están en los bañados de la desembocadura del Pantanoso, del Santa Lucía. Y la afectación hoy por hoy anda o sea, del total de palmeras, considerando distintas especies, digamos, del último monitoreo, alrededor del 16% de palmeras afectadas. Específicamente, la especie de fénix es como un 28% aproximadamente. Lo que se debe y se va a realizar es retirar esas palmeras, que además esas palmeras son las palmeras que están muertas o que están afectadas, son el principal, digamos, la principal fuente de nuevos ataques de picudo rojo, ¿no? Entonces, sí, la idea es irlas retirando y también realizando tratamientos sobre las que se encuentran. La palmera está muy triste, de tristeza morirá. Bueno, agradecemos por este informe a Martín Duarte. Lo de las palmeras es una tristeza aparte, digamos, sí, totalmente. pero las
pelusas cómo te llevan? Y molestan bastante. Creo que hay gente que la sufre más que yo, pero la verdad es que yo creo que nadie se salva de cierto sufrimiento. Sí, es verdad, es así. Bueno, interesante todo lo que nos contó allí Martín en estos informes. Volvemos a otra parte del panorama nacional. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que no quiere entrar en el ringirranga de dirigentes políticos que cuestionan que el Plan Nacional de Seguridad Pública recién estará pronto en el 2026 y, según agregó, no quieren escuchar lo que se ha dicho con respecto a la gestión en materia de seguridad. También dijo que la población se ha apropiado del Ministerio del Interior y reveló que se registra una baja sostenida de todos los delitos a nivel de todo el país en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año pasado, o sea, de 2024. Yo creo que hay veces que algunos sectores o dirigentes políticos no quieren escuchar. Cuando uno no quiere escuchar, no escucha. Pero hemos repetido hasta el cansancio que nosotros estamos diseñando un plan de corto, mediano y largo plazo. Y el corto plazo empezó el 1 de marzo, cuando asumimos la responsabilidad del Ministerio y empezamos a hacer girar este pesado vehículo que es el Ministerio del Interior, lo empezamos a hacer girar con resultados a la vista. Tenemos una baja de los delitos en este semestre comparado con el mismo periodo del año anterior, que demuestra que estamos trabajando, que tenemos un rumbo que está dando resultados. Ahora, queremos prender las luces largas. No queremos quedarnos con los resultados que estamos teniendo, sino queremos apostar a la gestión de este gobierno y del otro. Y para eso hay que tener un plan. Y un plan significa sentarse alrededor de una mesa y diseñar científicamente y con evidencia hacia dónde vamos. Eso es lo que estamos construyendo. ¿Usted esa impaciencia que se le va a Méndez y a la oposición, la nota la gente o no? No, al revés. Yo lo que noto en la gente es que se apropia del ministerio. La gente en general está buscando mayores niveles de seguridad, por supuesto, pero se apropia del tema de la seguridad y las mesas de seguridad lo están demostrando cuando empresarios, sindicatos, academia, sectores de la sociedad civil se reúnen y aportan permanentemente ideas para el diseño del plan. Eso es apropiarse de la seguridad como un valor de todos. Y hay que apropiarse del ministerio. Uno siente por la calle y en las mesas que hay una cierta apropiación ciudadana del ministerio. Lo demás es el ringirranga político en el que no quiero entrar. Asunto vinculado. La Intendencia de Canelones incorporó 1.200 nuevas cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al Centro Comando Unificado, justamente del Ministerio del Interior. Y el intendente de ese departamento, Francisco Leñani, destacó el impacto de la incorporación de tecnología en la mejora de la seguridad pública. Destacar que en Canelones en el último año han bajado todos los delitos que para nuestra población son muy sensibles, como el homicidio por supuesto, pero particularmente para Canelones el abigeato y también ha bajado. Y esto que decía el ministro, nosotros nunca nos planteamos sustituir una política nacional, pero sí trabajar en complementariedad. En el periodo pasado licitamos 1.800 cámaras de videovigilancia, $2 millones de inversión, conveniando con el Ministerio del Interior montamos un centro de monitoreo. Y hoy estamos anunciando, producto de alguna reunión que tuvimos con Jefatura de Policía y ahora con el ministro, de que vamos a incrementar en 1.200 cámaras más las 1.800 que teníamos. Por tanto, la Intendencia va a hacer un aporte de 3.000 cámaras en total. 1.800 que venían del periodo anterior, 1.200 que vamos a licitar ahora, totalizando 3.000 cámaras. Esto agregado a la limpieza de los espacios públicos, la iluminación de los espacios públicos, la contratación por parte del gobierno de Canelones de los policías eventuales, que son más de 30, en el cuidado de espacios públicos. La licitación que vamos a estar largando ahora en octubre de 300 paradas de ómnibus inteligentes con pantalla táctil, botón de pánico, antivandálica y cámaras de videovigilancia. Todo contribuye a tener mayor seguridad. Significa muchísimo en términos de seguridad, de tranquilidad, de disuasión y de prevención, ¿no? Una comunidad controlada y vigilada es una comunidad segura. Tenemos pendiente la colocación de algo así como 5.000 cámaras que están en proceso de colocación en todo el país. Pero esas son del Ministerio del Interior, estas son de la Intendencia de Canelones que se suman al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional en el escenario del Mar Caribe, particularmente lo que está ocurriendo no solo con el despliegue de Estados Unidos sobre las costas de Venezuela, sino también con la operación que justamente este país ha comenzado en el día de hoy, Caribe 200, para eventualmente, bueno, plantarle cara a una eventual invasión de los Estados Unidos. Esto está relacionado con los preparativos que viene llevando a cabo desde hace tiempo el gobierno venezolano en virtud justamente de la actitud beligerante de Estados Unidos en sus costas. De hecho, todavía no hay demasiadas pruebas concretas, hay muchas versiones y rumores sobre las lanchas que habrían sido tiroteadas y voladas por los aires por parte de Estados Unidos que no han tenido una prueba concreta por parte del gobierno de Washington para demostrar que efectivamente eso ocurrió, y si ocurrió, quiénes fueron las personas afectadas. Por más que fueran narcotraficantes, nadie sabe nada. Pero el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha anunciado hoy las características justamente que tendrá esta movilización militar de Venezuela, que sigue insistiendo con lo que está haciendo Estados Unidos, que entiende es una flagrante agresión a su país. Maniobras aéreas, marítimas y terrestres incluye el plan anunciado por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ante lo que considera una amenaza de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca de la región. Además, 2.500 efectivos serán movilizados durante 3 días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira, cercana a Caracas, y donde existen preparativos para el desarrollo de esta nueva operación. 12 buques en sus diferentes clases y tipos, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participarán en la maniobra de campaña Caribe Soberano 200, ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Vladimir Padrino comentó estos planes en un encuentro con mandos militares transmitido por la estatal venezolana de televisión y pidió duplicar esfuerzos militares ante un eventual escenario armado en el Caribe, asegurando que la operación es un ejercicio bastante completo que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros. El jerarca anunció también la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia, señalando que habrá un importante despliegue de buques de la Armada, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores. Y la Cámara de Diputados de Brasil dio lugar al análisis y la evaluación y eventual aprobación de un proyecto que tiene que ver con una amnistía para Jair Bolsonaro, quienes lo acompañaron en la intentona golpista, pero también para aquellos que participaron del asalto de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia para evitar la asunción de Lula da Silva. Esto se da en un marco político muy especial, donde los votos necesarios para lograr esta aprobación estuvieron por parte del Centrão. El Centrão, o Centro, es un grupo de partidos políticos en Brasil que suele oscilar entre la derecha y la izquierda de acuerdo a distintos gobiernos. Incluso algunos partidos aliados de Lula votaron a favor del tratamiento de esta norma, que en caso de aprobarse deberá ir al Senado, y que en caso de aprobarse también el presidente Lula da Silva dijo que la va a vetar seguramente porque entiende que este no es un problema político, sino un intento grave de golpe de Estado demostrado fehacientemente por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la moción por 300 votos a favor, 163 en contra y 7 abstenciones, y el proyecto pasará a la plenaria, donde será discutido sin que tenga que pasar por las comisiones y podría beneficiar con una reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro, sancionado a 27 años y 3 meses de prisión por su intentona golpista, así como a los exmiembros del gabinete de su gobierno y detenidos por participar en las acciones para deponer a Lula da Silva. La moción de urgencia para tratar el proyecto de amnistía fue garantizada por una alianza entre el Centrão y la oposición, pero también aportaron su apoyo partidos de centro que forman parte del gobierno de Lula. De acuerdo a lo informado por Folha de São Paulo, de manera reservada, figuras cercanas al presidente Lula manifiestan dudas sobre la capacidad del presidente de la Cámara, Hugo Mota, integrante del partido derechista Republicanos, para frenar el impulso de la oposición
y cumplir los compromisos adquiridos con los magistrados del Supremo Tribunal Federal. El presidente brasileño Lula da Silva había anunciado previamente que si el proyecto es aprobado y enviado a la presidencia, seguramente será vetado, y afirmó que la votación de la amnistía es un problema del Congreso y que el presidente de la República no interfiere en cosas del legislativo, pero insistió en que los crímenes por los que Bolsonaro fue condenado no tienen carácter político, por lo que no justificarían una amnistía. Él fue condenado por un crimen que cometió, no hay nada de política en eso, afirmó el mandatario, quien se refirió a las pruebas concretas, las confesiones y los diferentes documentos con que el Supremo justificó la condena de Bolsonaro y quienes participaron de la intentona golpista. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora salimos nuevamente, volvemos al Palacio Legislativo. Allí está Diego Martini desde hace rato con distintos temas. ¿Por dónde ahora, Diego? Contanos. Sí, así es, compañeros. Bueno, después de 10 años, Juan Miguel Petit dejará el comisionado parlamentario penitenciario y se unirá a la Institución Nacional de Derechos Humanos como directivo tras la veña que fue votada en la Asamblea General. Lo escuchamos. Y a la vida de poder haber trabajado en eso. No mucha gente puede trabajar en aquello que la vocación lo llama. La gran mayoría de la gente tiene que trabajar en el trabajo que puede o lo que va saliendo en la vida. Haber podido dar estos 10 años de servicio, mucha gente me dice, bueno, hoy hubo palabras muy elogiosas en la Asamblea General que yo recibo con apertura y agradecimiento, muy generosas, pero la verdad, los agradecidos son los que tenemos la oportunidad de tratar de ser útiles. La realidad en las cárceles es muy dura, usted denunció una y otra vez, no se rindió nunca, ¿cómo hizo? Como cualquiera que encare una tarea con convicción y con entusiasmo, lo mismo que cualquier otra tarea, no es algo diferencial. Con convicción, con fe, hay que tener fe, sí, eso es algo que yo muchas veces me planteé, hubo un par de veces que había ocurrido unos hechos espantosos, los incendios en los cuales por un momento pensé que ya perdía la fe, pero bueno, la verdad que con mis compañeros y con la oficina y con mi familia siempre tuve fe, lo que hacíamos tenía sentido, pues si uno no tiene fe en esto, si no cree que tiene algún sentido lo que está haciendo en derechos humanos, en el caso este concreto del sistema carcelario, tiene que dar un paso al costado. En la medida que creía que era posible, había sentido, y bueno, fueron llegando los 10 años y ahora cambiamos de cancha. Quedan pendientes tareas, si bien todavía no hay nombrado un comisionado parlamentario, quedan pendientes tareas para los legisladores, para el sistema carcelario. Bueno, quedan muchísimas cosas, pero siempre eso es así en todos los derechos humanos, y yo diría que en todos los temas. Hay muchas veces me preguntan, bueno, pero otra vez vamos a hablar de los problemas del sistema carcelario. Bueno, pues cuando hablamos de educación, de salud, de vivienda, de familia, de comunicación, de política internacional, los temas no se terminan. Por supuesto quedan muchas tareas. En el último informe que presentamos queda una serie de propuestas, unas propuestas legislativas que quedan a consideración de los legisladores. Dejamos algunas inclusive con espacios abiertos para el debate, como nosotros somos asesores, no somos legisladores, y siempre quedan tareas. En Uruguay en este tema, en el tema de la prisión de libertad, estamos bastante más atrás de lo que deberíamos por el dado desarrollo relativo que tenemos como país. Ojalá nos podamos poner al día, ojalá podamos seguir avanzando. Yo creo que sí, hay una generación nueva de gente, hay acciones que se están tomando, algunas vienen de la administración pasada, otras son debates nuevos y acciones nuevas. Hay muchos temas para resolver. Los derechos humanos también tienen que ser esperanza, ilusión y la búsqueda de horizontes mejores. Bien, escuchábamos entonces allí a Juan Miguel Petit, actual nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ahora cambiamos de asunto, les contamos que el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, destacó ante la Asamblea General Legislativa el trabajo realizado durante 10 años de gestión del renunciante comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien ahora asume esta nueva tarea. Claro, y precisamente Bordaberry dijo que durante el tiempo transcurrido, recién señalado por Natalia, Petit fue los ojos y los oídos de quienes integran el Parlamento en temáticas vinculadas al sistema carcelario. La figura de los comisionados parlamentarios es un poco como la de los jueces de fútbol. Cuando se habla poco de ellos es porque están cumpliendo una buena tarea. Cuando se creó esa figura,
veníamos de mucho tiempo de problemas graves en el Parlamento, porque cuando había un problema en una cárcel, de un motín, o un incendio, o un reclamo, ahí íbamos los legisladores y no terminábamos de tener la verdad de lo que estaba sucediendo. Y entonces la función principal del comisionado parlamentario, además de trabajar, además de mejorar, además de atender, era ser los ojos y oídos del Parlamento en esos lugares, los de todos los legisladores. Y creo que esa es la función más importante que ha cumplido a cabalidad el doctor Petit, y es para la cual todos tenemos que estar agradecidos. Ha sido los ojos y los oídos de todos los parlamentarios durante todo el tiempo que estuvo al frente de esa institución. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Les contamos que el gobierno presentó el nuevo, permiso nacional de conducir por puntos en un acto del que participó el presidente de la República, Yamandu Orsi, entre otras autoridades. El nuevo sistema quedará efectivo en servicio en el primer semestre del próximo año y busca generar un cambio en la forma de conducir para mejorar los guarismos de siniestralidad en el tránsito. Sabemos por los datos que tenemos de que este año va a cerrar complejo con los siniestros de tránsito, con los fallecidos, con los lesionados, y hay que tomar medidas que tienen que salir un poco de la caja, decimos, cosas que no se han hecho hasta ahora de alguna manera, y el permiso por puntos es una de ellas. Permiso por puntos junto con los temas de educación, de la justicia, de más fiscalización, de participación de la gente en el territorio y con la UNACEF conduciendo todo eso, debe generar un cambio, en la forma de conducir, en la forma como pensamos y cómo nos movemos, porque la consecuencia de las conductas en el tránsito te va a restar puntos y vas a tener el permiso suspendido y no vas a poder utilizar el vehículo. Entonces, de alguna manera, hablando muy rápido, un permiso que te premia si haces las cosas bien y te castiga si haces las cosas mal. Se arranca con un saldo inicial de 8 puntos. En la medida que va pasando el tiempo y no comete infracciones de tránsito de la que restan puntos, va a aumentar el puntaje. Ahí tenés un reconocimiento. Hoy la gente que hace las cosas bien no tiene un reconocimiento de nada. Se aumenta de 8 a 12 puntos a los 2 años, de 12 a 14 a los 3 años, de 14 a 15 a los 3 años más. De esa manera 15 es el máximo posible. Si cometés infracciones de tránsito de la que restan puntos, bueno, se te van a ir quitando puntos y si llegas a 0, se suspende el permiso de conducir por 6 meses. Va a existir un programa de recuperación de puntos que va a ser de manera obligatoria para las personas que tengan el permiso de conducir suspendido porque se quedaron sin puntos y de manera voluntaria para las personas que perdieron algún punto pero quieren recuperar alguno de los puntos que perdieron. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Aumenta el parque automotor eléctrico y es tema de informe, Nati. Exacto, vamos a darle la bienvenida a Mariana Abreu, que nos va a hablar de los desafíos y las interrogantes que ofrece este nuevo sistema. Exactamente, hay varias fuentes estadísticas, pero se estima que en nuestro país circulan actualmente unos 12.000 vehículos eléctricos, esto entre autos y utilitarios livianos, y como decíamos al arranque, en este primer semestre del año ya se vendieron más de 6.600 unidades, también en estas categorías un 17% de las ventas en general y ya superó lo que se vendió en el total en cuanto a vehículos eléctricos el año pasado. Y esto responde a una política de Estado, podríamos decir, porque ya ha trascendido varios gobiernos de incentivar la movilidad eléctrica a través de diferentes medidas, exoneraciones impositivas, por ejemplo, a la compra de autos particulares, también a los taxis, fondos para el recambio de flota de ómnibus. Vamos a escuchar a Ariana Spinelli, quien es la directora nacional de energía. Uruguay viene destacándose comparado con otros países de Latinoamérica por el crecimiento importante y exponencial que está teniendo. Esto se enmarca en realidad dentro de la política energética, que ya tiene varios años en nuestro país, que digamos que en esta primera etapa de transformación de la matriz eléctrica ha logrado descarbonizar,
la energía eléctrica. Por tanto, hace sentido, digamos, el uso de movilidad eléctrica. Se alinea con digamos, los compromisos que el país ha suscrito relacionados al Acuerdo de París. Para el 2025, Uruguay se había autocomprometido, digamos, a tener cierta cantidad de autos de uso intensivo, llámese taxis, Ubers, demás, ómnibus eléctricos. Hay un autocompromiso, digamos, del país para el 2045 todo el transporte de carga ya sea cero emisión, digamos. Uruguay todavía no tiene una regulación respecto al segundo uso o disposición final de las baterías de los vehículos eléctricos. Está pronto a salir un decreto, que también lo firman varios ministerios, que va en esa línea que tú decís, de que el importador sea el responsable de la disposición final. Primero, en primer lugar, del posible segundo uso de la batería y luego de la disposición final. Mariana, ¿qué pasa justamente con las baterías? Estaba diciendo recién la directora que la idea es llegar al 100% de los vehículos, es un objetivo a alcanzar, se supone que eso tiene que ver con el tema ambiental, pero hablabas también del desafío ambiental que significa, por ejemplo, el lugar de depósito de las baterías. Exactamente, las baterías duran, según los fabricantes, unos 10 años en promedio, pero depende bastante del uso que se le dé al vehículo y también de cómo se realice la carga. Y como la introducción de vehículos eléctricos ha sido relativamente reciente, recién se están viendo, que hay baterías para descartar o para reutilizar. En este sentido, la normativa sobre la que se está trabajando implica que el importador presente un plan de manejo y que este deba ser aprobado por el Ministerio de Ambiente. Pero como decías, Natalia, hay impactos ambientales también de la movilidad eléctrica, ¿no? Si bien hay un gran consenso en cuanto a que los vehículos a combustible generan la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que aportan al cambio climático. Bueno, por ejemplo, en la etapa de fabricación, los vehículos eléctricos también aportan emisiones. Vamos a compartir otra mirada, la de Ramón Méndez, quien es asesor en materia energética de gobiernos y empresas y quien lideró la transición energética en los primeros gobiernos del Frente Amplio. Estamos llegando a un límite porque uno puede tener un auto eléctrico si tiene un garaje en la casa para poder enchufarlo de noche. Tener un auto eléctrico en la calle, o sea que haya que cargarlo en la calle, a veces es más complicado. Entonces, en lo que claramente tenemos que avanzar en los próximos años es con poder tener más cargadores públicos. En Noruega hay un cargador por cuadra, por ejemplo, entonces se estaciona y en ese mismo lugar que se estaciona se puede cargar el auto. Tenemos que avanzar más conjuntamente las políticas a nivel urbano con las políticas a nivel nacional como para poder desarrollar cargadores públicos y que haya lugares de estacionamiento específicamente donde pueden estacionar y cargarse los autos eléctricos. Entonces hay una cantidad de estrategias y de políticas públicas que todavía hay que desarrollar para profundizar el avance de la movilidad eléctrica. Los puntos de carga como necesidad, eventualmente desafío o problema. ¿Cuántos hay, Mari? Bueno, la red de UTE tiene 363 puntos de carga en todo el país. Recientemente el ente anunció que va a estar incorporando más este año y también hay 100 puntos de carga que son privados pero de acceso público. Si bien UTE promueve que la carga se haga en el domicilio, depende, como decía Méndez, también del espacio, de las disponibilidades que hay para hacerlo. Es más barato cargarlo en el domicilio y bueno, es mucho más barato el funcionamiento de un auto eléctrico, por ejemplo, que un auto a combustible. Si bien el precio de venta es más alto, a lo largo del ciclo de vida se ahorra en esta materia entre un 80 y un 90% según las estimaciones que andan en la vuelta. Y vamos a compartir un último testimonio, otra mirada acerca de la política en materia de movilidad eléctrica, proveniente de la sociedad civil, de colectivo Ciudad Abierta, que se dedica a estos temas de urbanismo, movilidad, ciudad. Así que escuchamos, antes de despedirme, al ingeniero en movilidad de Tim Boskaemper. Globalmente y también en Uruguay, como siempre, hay un enfoque más a la venta de autos eléctricos y claro, porque hay muchos intereses ahí de vender más autos eléctricos, pero hay muy poco respecto a los bicis eléctricos y también casi nada a la logística eléctrica.
Sin embargo, esas dos son las que más potencial tienen en reducir en realidad la energía total que gastamos en movernos. Porque si movemos una persona o dos en un auto de 1 tonelada, la mayor parte de la energía, ya sea combustible o electricidad, se gasta en mover el auto y no la persona. Entonces, como eso es ineficiente en zonas urbanas y se podría como hacer mucho más eficiente con vehículos adecuados a la escala humana. El gran potencial de la transformación en la movilidad no es tanto en como sustituir los autos de combustible a los autos eléctricos, sino como buscar formas como se pueden usar menos, o se pueden hacer menos viajes en auto y más en modos de transporte más eficientes, ¿no? Oskaemper señala que los autos eléctricos comparten con los vehículos motorizados algunos impactos negativos y no solucionan el problema de la falta de espacio en la ciudad. Los autos a partir de los 50 kilómetros, lo que emite el ruido ya no es el motor, es el viento y es como el desgaste de los neumáticos. Entonces, como los autos eléctricos que van a 50 kilómetros emiten el mismo ruido que los autos a combustible a 50 kilómetros. Donde sí hay una gran diferencia es en los ómnibus y en velocidades más bajas. No está muy claro qué pasa con las baterías, no está muy claro también con el desgaste de los neumáticos que como emiten mucha contaminación que ataca los bronquios. En esos casos como no resuelve la cosa. Sí, claramente decarboniza, sí, como no se emite tanto CO2 y eso aporta mucho menos al cambio climático. Eso sí, como no cabe duda que en eso los automóviles eléctricos son un gran paso adelante. Tercer bloque de esta edición central. Agenda sindical y de Montevideo, agenda política en realidad, sí, en clave de la capital del país, porque ocurre que ADEOM Montevideo, justamente, el sindicato se reunió con el intendente Mario Vergara para iniciar el proceso hacia la negociación, nada menos que de un nuevo convenio colectivo. Además, desde el sindicato le plantearon al jefe comunal que no comparten las medidas de recorte adoptadas por 6 meses, o sea, de aquí hasta el 1 de abril, porque recaen en las y los trabajadores. Los trabajadores trajimos 5 puntos para plantearle al intendente que entendemos que son de orden, que tienen que estar contemplados en el convenio colectivo. Obviamente salario, como decimos siempre, desde la década del 90 que no tenemos aumento real de salario. Sobre ese punto hubo una buena receptividad, o sea, no se cierra a discutir la posibilidad de tener un aumento real de salario, que obviamente va a ser fruto de la negociación. Después planteamos también las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto enraba un poco el tema de salud mental, que nosotros también estamos muy preocupados por esta situación y bueno, las condiciones en general, el tema de personal, lo que es la carrera funcional, el ingreso de personal, remunicipalización de tareas y bueno, y el tema de la normativa. Nosotros nos regimos por algo que se llama el digesto, que bueno, que hay artículos que están pero muy antiguos y bueno, entendemos que hay que avanzar en eso y en algunas resoluciones que salieron en gobiernos anteriores que fueron resueltas en forma unilateral y atentan contra los derechos de los trabajadores. El paquete de medidas que nos anunció el intendente, que obviamente nosotros lo rechazamos, incluso hoy le dijimos que analizando después de lo que fue la reunión, nos cuestionábamos también porque no hubo una mayor rebaja en los cargos de asesores políticos y en los salarios de estos cargos de asesores políticos, ¿no? Porque entendemos que recae la mala gestión anterior sobre los trabajadores y como decíamos en el comunicado que sacamos, no podemos ser la variable de ajuste quienes desempeñan el servicio. Las medidas estarían hasta el 31 de marzo. Nosotros el convenio, la idea es que sea una negociación ágil. Ellos aspiran poder llegar a fin de año con algo ya más o menos acordado y avanzado, pero de todas maneras entraría en vigencia luego de aprobado el mensaje presupuestal. O sea que estamos hablando de abril del 2026. Cuando las medidas ya estarían interrumpidas. Cuando las medidas ya estarían interrumpidas. Y nos vamos a Salto porque la intendencia de ese departamento despidió a 291 personas y el sindicato acusa al intendente Carlos Albizu de hacer demagogia política y denuncia que aún no se les comunicó hasta cuándo van a trabajar. Y ADEOM Salto también informó que la administración Albizu realizó más de 50 contrataciones para cargos de confianza, según se desprende de un pedido de acceso a la información pública. Fue decisión política del gobierno, inclusive desde antes de asumir, ¿no es cierto?, tomar esa especie de revancha con los trabajadores que ingresaron en el último periodo de gobierno del Frente Amplio y más allá de que la efectividad de estos trabajadores se dio
en el marco de un convenio colectivo, con las garantías que establece la ley de negociación colectiva y en el marco de lo que establece la ley, ¿no es cierto?, a través de un convenio. Poco le importó a esta administración, en donde el intendente repite continuamente dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero pareciera que cuando se refiere a respetar los derechos de los trabajadores, su eslogan no aplica, ¿no? Es decir, acá lamentablemente cuando nosotros decimos que se está tomando partido o revancha con los trabajadores, es porque se intenta relativizar la situación que se dio a mediados del año 2015, en donde con una intendencia totalmente fundida, a término de lo que fue el periodo de Germán Coutinho, en donde el intendente de forma unilateral, antes de retirarse, deja efectivo a casi 600 trabajadores. Este gobierno de coalición lamentablemente se dejó ganar por esa especie de odio en contra de los trabajadores, de estigmatización de los funcionarios municipales, y más allá de los esfuerzos por llevar adelante un proceso de negociación o de diálogo, en donde inclusive participó el Ministerio de Trabajo de forma muy activa en las últimas reuniones, no hemos podido llegar a un acuerdo. Y en la última reunión bipartita del día de ayer, el gobierno, trasladó la información de que efectivamente estos trabajadores iban a ser desvinculados de sus puestos de trabajo, que están echando fuera de la ley a estos trabajadores, que estos trabajadores van a recurrir administrativamente, inclusive la gran mayoría de ellos llegará a recurrir a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que será más temprana o será más tarde, pero seguramente a la gran mayoría de esos trabajadores la Intendencia va a tener que reintegrarlos. Al momento de trasladar la decisión, siguen demostrando un nivel de irresponsabilidad tan grande, un nivel de insensibilidad tan grande, que no fueron capaces de decir hasta cuándo van a trabajar estos compañeros. Saben que los van a cesar. Ahora, no fueron capaces de decirle a los trabajadores hasta cuándo van a tener trabajo. Es decir, juegan constantemente con una clase de especie de tortura psicológica a los compañeros. Cambiamos de tema. Agenda nacional. La secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Colette Spinetti, dijo tener respaldo del gobierno y también del Frente Amplio, luego de que el Grupo País, el sector País, que forma parte de la fuerza política, decidiera quitarle su confianza y su respaldo político. Y dijo que no fue designada por esta agrupación, aunque reconoció que militó para ese sector en las elecciones internas. Y además no confirmó ni desmintió haber designado a su expareja para un cargo. A través de una carta al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el sector Frente Amplista Participación, Acción e Integración Social, conocido por su sigla, País, informó que resolvió retirarle la confianza política de Spinetti por amplias diferencias sobre algunas decisiones de gestión. Además, el secretario general del sector, Miguel Cejas, dijo a La Diaria que existían diferencias en torno al porcentaje del salario que deben aportar quienes ocupan cargos de particular confianza. Consultada por Montevideo Portal, Spinetti interpretó que País le quitó la confianza como forma de oponerse a la performance realizada por 2 drag queens recientemente en el auditorio de la Presidencia con motivo de una conferencia sobre diversidad sexogenérica organizada por su secretaría, hecho que despertó fuertes cuestionamientos opositores y que la jerarca asoció a la discriminación existente en la sociedad. Agregó que no le correspondía aportar económicamente al sector porque no fue designada por su vínculo con la agrupación. Además, a través de una rueda de prensa, aseguró tener respaldo político. En esa misma comparecencia, en cambio, no negó ni confirmó la contratación de su expareja en la Secretaría de Derechos Humanos. Esta versión previamente fue difundida en Canal 10 y en algunas interpretaciones se la vinculó al comunicado hecho por el Grupo País. Una de las cuestiones que plantean es justamente la contratación de su pareja o expareja a la Secretaría. Yo tengo 4 contrataciones que son contrataciones a la Secretaría de Presidencia, donde la Secretaría de Presidencia distribuye y lleva a que las personas presten funciones en una secretaría u otra. En esa conferencia, Spinetti fue acompañada por la secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, quien respaldó a la jerarca y dijo que el comunicado del Grupo País es una vergüenza y amerita ser analizado por una comisión de ética partidaria.
El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, solicitó la comparecencia en el Parlamento de la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Colette Spinetti. Schipani argumentó que se está hablando de irregularidades en algunas contrataciones, lo que habíamos mencionado antes, y también de gastos excesivos hechos por la jerarca. Retomamos la información internacional y antes de meternos de lleno en lo que pasó hoy en Francia, debemos decir que el Consejo de Seguridad de la ONU estuvo analizando hoy una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza que incluía también la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria para el enclave palestino. Esto fue vetado por Estados Unidos, uno de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad que tiene ese poder y por tanto, si bien tuvo una mayoría importante dentro del Consejo, no pudo avanzarse en esta materia. Ahora nos vamos a Francia, donde hoy se llevó a cabo una paralización con movilizaciones en todo el país que, según los organizadores, convocó a 1 millón de personas, según las autoridades francesas 500.000. De todas maneras, revela el malestar que existe en la sociedad francesa. Este paro y esta movilización estaban planteados antes del fracaso de la moción para que se mantuviera el primer ministro François Bayrou, pero a pesar de los cambios implementados por el presidente Emmanuel Macron, se llevó adelante esta manifestación que tuvo de todo, como suele ocurrir en Francia por estos días. La protesta convocada por los sindicatos franceses contra la austeridad reunió este jueves a 500.000 manifestantes en todo el país, según las autoridades, y a más de 1 millón según los organizadores, en una verdadera prueba de fuerza en plena formación de un nuevo gobierno y la preparación del presupuesto para el 2026. El paro nacional, apoyado por los 8 sindicatos representativos, había sido convocado a finales de agosto contra los recortes de 44.000 millones de euros previstos por el gobierno del anterior primer ministro, François Bayrou, para los presupuestos del 2026, ejecutivo que cayó en una moción de confianza el pasado 8 de septiembre, pero la jornada de huelga se mantuvo. La marcha más numerosa fue en París con 55.000 personas según las autoridades, en una jornada en la que se desplegaron hasta 80.000 policías y gendarmes, como hace 8 días para otro paro nacional, y el Ministerio del Interior indicó que se habían registrado 309 arrestos y 26 heridos, de los que cerca de la mitad fueron agentes de las fuerzas del orden, así como un periodista de la televisión pública herido en la espalda en la ciudad de Lyon. Asimismo, hubo centenares de bloqueos de calles e institutos, así como decenas de pequeños incendios y cargas policiales durante las protestas, particularmente tensas en París, Lyon, Rennes, Marsella o Nantes. En una declaración al final de la jornada, el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró que las reivindicaciones planteadas por los representantes de las organizaciones sindicales y transmitidas por los manifestantes en las marchas están en el centro de las consultas que ha iniciado con la oposición, en alusión a una mayor justicia fiscal y a un aumento del poder de compra. Último bloque, ya casi en la despedida de MBD Noticias. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo de Inumet extendido a las próximas 48 horas. Para mañana, viernes 19 de septiembre, se prevé para Montevideo y el área metropolitana cielo nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones y además con neblinas. Y por la tarde y la noche, cielo nuboso y cubierto otra vez con precipitaciones y probables tormentas, también con mejoras temporarias y además, de nuevo, con nieblas y neblinas. Las temperaturas extremas pronosticadas son una mínima de 14 grados y una máxima de 24. Y allí estamos viendo el sábado 20 de septiembre, no es mucho mejor el pronóstico. En la mañana cubierto con precipitaciones y probables tormentas. En la tarde cubierto también con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 14. Ya está por empezar Lado B, como siempre, en TV Ciudad. Luego vendrá la edición en síntesis de MBD Noticias, que reaparecerá mañana, bien temprano, a las 8. Luego vendrá el viernes la edición de las 13 y finalmente 18:30 estaremos otra vez con Natalia. Pero hoy tenemos un cierre diferente porque es una jornada muy triste para todo el colectivo de quienes trabajamos en TV Ciudad. Sí, hoy falleció nuestro querido compañero Jorge Cabrera. Jorge es camarógrafo, era camarógrafo, no solamente en TV Ciudad, en diversos medios, trabajó muchos años en Canal 4, en Canal 10, en BTV,
Bueno, un reconocido profesional, pero sobre todo una excelente persona, comprometida con sus compañeras y compañeros, a quien ya estamos extrañando. Efectivamente, le mandamos un abrazo enorme a su familia, a sus amigos, a sus amigas, a la gente que lo quiso y que lo acompañó durante toda su vida y nos despedimos con este recuerdo de él y con esa imagen en la que está nuestro querido Jorge Cabrera con la cámara. Exacto, detrás de la cámara, como siempre. Abrazo, Jorge, y a todos quienes lo queremos.